Bien, vamos a continuar con el metabolismo de los aminoácidos. En este caso, vamos a, bueno, ante todo, buenas tardes. Soy una maleducada, parecería. Qué terrible. Bueno, continuaremos con el metabolismo nitrogenado y esta vez vamos a ver el catabolismo de los aminoácidos. Acá en esta filmina podemos ver que el origen de los aminoácidos, algo ya habíamos visto de esto, puede provenir de la dieta, es decir, a través de la absorción de los aminoácidos en el intestino, de la degradación de proteínas tisulares o también por la síntesis de aminoácidos que se produce en el hígado. Todos esos aminoácidos se vuelcan a la sangre y constituyen lo que se llama un pool de aminoácidos o un pool metabólico, un fondo metabólico común. ¿Qué quiere decir esto de un fondo metabólico común? Que no se puede distinguir entre los aminoácidos que provienen de uno u otro origen. Esos aminoácidos van a ser utilizados para la síntesis de proteínas corporales, alrededor en un 75%, que esas proteínas van a tener distintas funciones: estructural, proteínas del plasma, la hemoglobina, enzimas, proteínas de la leche, hormonas de naturaleza proteica. También para la síntesis de otros compuestos nitrogenados no proteicos, como son algunas hormonas, colina, creatina, purinas, pirimidina, coenzimas, glutatión, melanina. Y una pequeña parte, y sobre todo cuando se necesita el aporte de energía, los aminoácidos van a ser catabolizados produciendo energía. Entre un 10 a un 15% de la energía es aportada por los aminoácidos, y en ese catabolismo se produce amoníaco, que es eliminado como urea, y el esqueleto carbonado los quedan como alfa-cetoácidos para la producción de glucosa o cuerpos cetónicos. Recordemos la estructura de los aminoácidos. Estaban constituidos por un grupo amino, ¿sí? O amina también se dice. El carbono, un carbono central, carbono alfa. ¿Por qué carbono alfa? Porque si consideramos el grupo carboxilo, este carbono central está, digamos, contiguo al grupo carboxilo. Eso sería el carbono alfa. Y el R, que eso era digamos, lo característico de cada aminoácido, ¿sí? Una cadena carbonada característica de cada aminoácido. Toda esta parte que podemos observar en verde, podemos decir que es la cadena carbonada de los aminoácidos. Esto es una visión muy general, como para que podamos ver, ¿sí?, cómo el metabolismo de los aminoácidos, el catabolismo, conduce a la producción de amonio. Ya vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales se produce amonio, y este amonio es eliminado a través del ciclo de la urea. Pero, a su vez, el ciclo de la urea está relacionado a través de los compuestos aspartato y fumarato, aspartato que entra en el ciclo de la urea y fumarato que sale del ciclo de la urea, con el ciclo de Krebs. Y a su vez, los esqueletos carbonados de los aminoácidos, al transformarse en alfa-cetoácidos, pueden producir o acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A,
cuerpos, llevar a la producción de cuerpos cetónicos o ingresar en distintos puntos al ciclo de Krebs. Y si se necesita el aporte de glucosa, el oxalacetato del ciclo de Krebs puede producir glucosa por el proceso de gluconeogénesis. Es decir, de esta manera los esqueletos carbonados de los aminoácidos pueden llevar a la formación de glucosa, ¿sí? Pero esto es una visión muy, muy general. A su vez, podemos ver acá que el amoníaco sirve para la biosíntesis de aminoácidos, de nucleótidos y otras aminas biológicas. Bien, ¿cuáles son del catabolismo de los aminoácidos? Vimos que el esqueleto carbonado se transformaba en los cetoácidos que ingresan al ciclo de Krebs por gluconeogénesis, la glucosa, y si no, en el ciclo de Krebs producir dióxido de carbono, agua, y bueno, esto lleva a la formación después de ATP cuando el NAD y el FAD, ¿no es cierto?, ingresan a la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Pero lo que nos interesa fundamentalmente en hoy, vamos a tratar esta parte, es cómo se elimina, qué pasa con el grupo amino de los aminoácidos. El grupo amino sufre dos procesos, básicamente. La transaminación seguida de la desaminación, para luego producir el ciclo de la urea, que la urea es el producto de excreción principal, digamos así, de excreción del nitrógeno. ¿Cuáles son los mecanismos de eliminación entonces del grupo amino? Dijimos la transaminación, que consiste en la transferencia del grupo amino a un alfa-cetoácido, también denominado 2-oxoácido, excepto la lisina y la treonina, no participan en las transaminaciones, y este es el principal mecanismo de eliminación. En realidad, no podemos decir que la transaminación sea una eliminación del grupo amino, es una transferencia, pero sí es el primer paso para la eliminación. El segundo paso sería la desaminación oxidativa, que es la separación del grupo amino con producción de cetoácidos y amoníaco. Esta es la desaminación oxidativa del glutamato. Y la desaminación no oxidativa es la eliminación de una molécula de agua por una deshidratasa de aminoácidos hidroxilados como la serina o la treonina, y producen un alfa-cetoácido y el amonio. Cuantitativamente, la separación del grupo amino se produce principalmente en el hígado. ¿Por qué? Porque a él confluyen los aminoácidos liberados en todos los tejidos. Transaminación. ¿Qué implica la transaminación? La transaminación es la transferencia de un grupo alfa-amino, de un aminoácido, a un alfa-cetoácido, formando de esta manera un nuevo aminoácido y otro cetoácido. Entonces, tenemos el grupo amino de un aminoácido y tenemos un alfa-cetoácido, es decir, alfa también, fíjense, en el cetoácido, en el carbono contiguo al grupo carboxilo, tenemos un grupo ceto, también se llama 2-oxoácido. ¿Qué es lo que ocurre acá? Digamos, catalizados por transferasas o aminotransferasas, este grupo amino se transfiere a este cetoácido.
Y este aminoácido entonces se transforma en un cetoácido y el cetoácido en un aminoácido. Por eso se denomina transaminación. Es decir, que los aminoácidos se comportan como sustrato o producto. ¿Y por qué decimos esto como sustrato o producto? Porque son reacciones reversibles. Las enzimas, las transaminasas o aminotransferasas. Existen muchas transaminasas para distintos aminoácidos, pero ya vamos a ver cuáles son las principales. La coenzima que utilizan las transaminasas es el fosfato de pirodoxal o vitamina B6, que actúa como aceptor transitorio y transportador del grupo amina. Y el alfa-cetoácido aceptor del grupo amino mayormente es el alfa-cetoglutarato y siempre va a originar glutamato, aunque también pueden ser el oxalacetato y el piruvato. Ya vamos a ver un poco más de esto. Las transaminaciones son el principal mecanismo de separación de los grupos amino. Dijimos que eran reversibles y son reacciones muy importantes en el metabolismo proteico. El sustrato más frecuente en las transaminaciones es el alfa-cetoglutarato o 2-oxoglutarato. Y hay transaminasas en el citosol, donde son más activas, y en las mitocondrias, esto principalmente en el hígado. Con excepción del aspartato aminotransferasa, que transfiere el grupo amino del glutamato al oxalacetato, que es intermediario del ciclo de Krebs. Esa es mucho más activa en las mitocondrias del hígado. El nombre de la enzima tiene en cuenta el aminoácido donante del grupo amina. Y la transaminación, las transaminaciones implican el primer paso en el catabolismo de los aminoácidos, pero a su vez el último paso es en la síntesis de aminoácidos, porque dijimos que podían ser reacciones reversibles. Entonces, por transaminación, el organismo puede generar, a partir de alfa-cetoácidos, puede generar aminoácidos. Dijimos que los principales alfa-cetoácidos implicados en transaminaciones son el piruvato, el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es el principal. Fíjense que acá tenemos una lista importante de aminoácidos, ¿sí? Que por transaminación, por ejemplo, alanina, si transamina con piruvato, vamos a obtener un alfa-cetoácido y, bueno, alanina, justo les di el mismo ejemplo, ¿sí? Pero lo principal que tenemos que observar es que son estos 3 alfa-cetoácidos. Y alanina y aspartato también, digamos, reaccionan con el alfa-cetoglutarato y por transaminación van a dar glutamato. Ese glutamato, por desaminación oxidativa, va a producir alfa-cetoglutarato y amoníaco, que ese amoníaco se elimina por urea. Lo que nos tiene que quedar en claro entonces que el alfa-cetoglutarato es prácticamente el alfa-cetoácido que recoge el grupo amino de la mayoría de los aminoácidos y se transforma en glutamato. Vamos a ver algunas transaminaciones importantes.
tenemos, por ejemplo, el aminoácido aspartato, que transamina con alfa-cetoglutarato. La enzima es la aspartato aminotransferasa. Dijimos que el nombre de las enzimas derivaba del aminoácido al que se tomaba el grupo amino. También denominada glutámico oxalacético transaminasa o GOT. El fosfato de piridoxal como coenzima. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene oxalacetato, es decir, este aspartato al irse el grupo amina se transforma en oxalacetato, y el alfa-cetoglutarato al recibir en el carbono 2, digamos, es como que si hubiese un intercambio, ¿no? De oxígeno por amoníaco. El alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato. Esta reacción es importante en el hígado. Si la reacción es inversa y se produce aspartato, eso sería en los procesos de síntesis, el aspartato actúa como donante, ya vamos a ver, en el ciclo del donante de nitrógeno de grupo amino, en realidad, en el ciclo de la urea. Otra transaminación importante es la de la alanina, que también transamina con el alfa-cetoglutarato. La enzima es la alanina aminotransferasa o glutámico pirúvico transaminasa. Esto considerando, ese nombre es considerando los productos, ¿no? O GPT. Esta reacción, también el fosfato de piridoxal es la coenzima, y esta reacción, la inversa, es importante en el músculo. ¿Por qué es importante en el músculo? Bueno, porque se produce alanina. La alanina es una forma de transporte de grupos aminos desde el músculo hasta el hígado. Pero además, digamos, está el ciclo de la glucosa alanina, que ya lo vamos a ver más adelante. La alanina es recordemos, es un aminoácido gluconeogénico. Entonces es captada por el hígado y puede regenerar, ¿no es cierto?, glutamato y piruvato. Y si estamos en el hígado puede producir glucosa. ¿Cuál es la importancia de la GOT y la GPT, de estas enzimas? La importancia es que normalmente se valoran cuando se hacen, digamos, análisis clínicos para ver cómo funciona el hígado, por ejemplo. Estas enzimas se valoran. Estas enzimas se liberan cuando los tejidos sufren una lesión. La GPT tiene una localización predominantemente citoplasmática, abunda en el hígado, corazón y músculo, y es más específica del daño hepático, es decir, que cuando aumenta nos indica que hay una lesión hepática. En tanto, la GOT, la localización es principalmente mitocondrial y en menor medida citoplasmática. Abunda en el hígado y en el corazón. Por lo tanto, los niveles altos pueden ser indicadores de infarto de miocardio, hepatitis viral, cirrosis o, bueno, algún otro daño.
en el caso, por ejemplo, de un infarto, se producen un aumento de estas transaminasas en apenas 6 horas luego de transcurrido el mismo, de haberse producido, y permanecen elevadas durante varios días. Y por lo tanto, digamos, estas enzimas se pueden ir dosando para ver qué es lo que ocurre. Dijimos entonces que si volvemos un poco atrás, acá tenemos como principal producto de las transaminaciones el glutamato. Y también lo vimos en esta filmina donde veíamos que casi todos los aminoácidos terminan en alanina o aspartato, alanina o aspartato en alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato en glutamato. Entonces, ¿qué ocurre? Ese glutamato, si vemos la fórmula en esta filmina, es un aminoácido y tiene el grupo amino. Entonces, ese grupo amino hay que eliminarlo. ¿A través de qué reacción se elimina? Se elimina a través de la desaminación oxidativa del glutamato. Esta reacción, si bien ocurre en diversos tejidos, pero es muy importante en el hígado. Es una reacción reversible, el glutamato con presencia de agua por la glutamato deshidrogenasa, y utilizando NAD o NADP como o NAD-fosfato como coenzima, produce alfa-cetoglutarato. Fíjense que el NAD se reduce en tanto que el glutamato se oxida, ¿sí? Y se libera digamos, este grupo amino, que estaba acá protonado, se libera el grupo amino bajo la forma de amoníaco, pero rápidamente en el organismo este grupo amino capta un protón y se transforma en amonio. ¿Cuáles son, digamos, los activadores de la glutamato deshidrogenasa? El ADP y el GDP. En tanto, la inhiben el ATP y el GTP. Aparentemente, habría, según algunos autores, digamos, el NAD sería en el sentido de la liberación del grupo amino, se utilizaría en ese sentido. Otros autores dicen que puede utilizar indistintamente NAD oxidado como NAD-fosfato, ¿sí? Pero bueno, como en el sentido inverso implicaría la síntesis del aminoácido glutamato, porque al alfa-cetoglutarato hay que unir el grupo amino, digamos, el NAD-fosfato reducido sería el cofactor de la glutamato deshidrogenasa. Entonces, como casi todos los aminoácidos transaminaron y terminaron en glutamato, se puede decir que el nitrógeno de los grupos amino de casi todos los aminoácidos se libera como amonio. Bueno, ya hemos visto quiénes la activan. ¿Qué ocurre si aumenta el ADP? Si aumenta el ADP, eso significa que hay poca, digamos, energéticamente, poca energía en la célula. Por lo tanto, esta reacción está más desplazada hacia la derecha para producir alfa-cetoglutarato que va a alimentar al ciclo de Krebs
y así generar ATP. Por otro lado, la leucina es un aminoácido que es abundante luego de una ingesta rica en proteínas y aumenta la actividad de la glutamato deshidrogenasa. La utilización, bueno, esto es lo que decíamos hace un ratito, lo de la utilización en un sentido u otro permitiría regular independientemente la desaminación en el proceso del catabolismo del proceso de aminación en el proceso de síntesis de aminoácidos, al utilizar distintas coenzimas. ¿Cómo se interrelacionan la transaminación y la desaminación oxidativa? Bueno, vemos que en el citosol los aminoácidos transaminan con el alfa-cetoglutarato para producir glutamato y el resto queda como alfa y producir también un alfa-cetoácido. Este alfa-cetoácido va a lo que es el catabolismo de la cadena carbonada de los aminoácidos. Este glutamato utiliza un transportador, ingresa a la mitocondria y allí sufre dos tipos de reacciones entonces. Por la glutamato deshidrogenasa, acá vemos un ejemplo, ¿sí? Donde pone tanto el NAD como el NAD-fosfato. Por la glutamato deshidrogenasa, libera este grupo amino bajo la forma de amonio y, vuelve a producir el alfa-cetoglutarato que por un transportador regresa al citosol. En tanto, otra parte del glutamato, por la aspartato transaminasa, produce, transaminando con oxalacetato, produce aspartato y alfa-cetoglutarato. Ese aspartato va a, aportar este grupo amino para el ciclo de la urea. ¿Sí? Entonces vemos acá la interrelación entre la transaminación, la desaminación oxidativa, ¿sí? De glutamato, pero además también la relación con el ciclo de la urea, ya que el grupo amino proveniente de este glutamato bajo la forma de amonio y el grupo amino de este aspartato que transaminó proveniente de la transaminación del glutamato con oxalacetato, ¿sí? Van a ir a producir la urea. ¿Cómo se elimina o qué pasa con el amoníaco en el ser humano? A pH fisiológico, el amoníaco capta un protón y se convierte en el ion amonio, que tiene una concentración 100 veces mayor que el amoníaco. ¿Cuáles son entonces las fuentes de amoníaco en el organismo? La desaminación oxidativa del glutamato y por otra parte la acción de las bacterias de la flora intestinal sobre restos de alimentos nitrogenados. El nivel de amoníaco en sangre es de 10 a 50 microgramos por decilitro y el principal órgano de remoción es el hígado. En la insuficiencia hepática, estos valores de amoníaco en sangre o amoniemia ascienden y como consecuencia tenemos una encefalopatía, coma y muerte. Existen, digamos, dos vías de eliminación del amoníaco en el ser humano, ya que
hay la eliminación de los grupos del amoníaco es distinta para los distintos organismos. Hay algunos que directamente, por ejemplo, los peces lo eliminan directamente como amoníaco, el nitrógeno, ¿sí? Bien, en el caso del ser humano, a través de la síntesis de urea y la formación de glutamina. Vamos a ver cómo se forma la glutamina y la importancia de la glutamina para después ver el ciclo de la urea o síntesis de la urea. Bien, la formación de glutamina, ¿cómo ocurre? Dijimos que el glutamato recogía los grupos amino de la mayoría de los aminoácidos a través de lo que eran las transaminaciones. Y que después este glutamato elimina ese grupo amino por desaminación oxidativa. Pero a su vez, ese glutamato puede captar un grupo amino, puede captar amoníaco y formar glutamina. La enzima es la glutamina sintetasa y se necesita para formar la glutamina, se necesita ATP, porque se debe formar un enlace. Esta formación de glutamina es un mecanismo de eliminación importante de amoníacos en los tejidos y principalmente en el músculo. Pero a su vez también es una forma de transporte del grupo amino, es una forma inocua del transporte. Tal es así que la glutamina es el aminoácido más abundante en la sangre y junto con la alanina transportan más de la mitad del nitrógeno del organismo entre los tejidos y el hígado. La enzima glutamina sintetasa es una enzima mitocondrial, es importante en los hepatocitos que rodean la vena central de los lobulillos, también es importante en el músculo, en riñones y en el cerebro. Hay que recordar, el cerebro es muy sensible al amoníaco, entonces digamos, la formación de glutamina es una forma de evitar que digamos, sea tóxico para el cerebro. A su vez, la glutamina, la importancia que tiene es que puede servir como tampón, ya vamos a ver esto un poco más en detalle, ya que digamos, lo vamos a ver en próxima filmina. Pero además también como fuente de amoníaco y como portadoras de grupos amino. Ya también esto lo vamos a ir viendo. ¿Qué pasa con esa glutamina? Esa glutamina puede hidrolizarse por una glutaminasa, perder, si ustedes miran esta reacción, no es reversible la de la glutamina sintetasa. Para que esta glutamina pierda ese grupo amino que, digamos, que incorporó el glutamato para formar la glutamina, hace falta la enzima glutaminasa y agua, y se regenera glutamato. ¿Dónde se encuentra la glutaminasa? En los hepatocitos periportales y en las células de los túbulos renales, donde la producción de amoníaco y la eliminación por orina es importante en la regulación del equilibrio ácido-base y la conservación de cationes. Vamos, todo eso que dije, vamos a ver si se entiende un poco mejor. A ver, vamos a empezar por lo que ocurre en el músculo. En el músculo
dijimos que, fíjense, glu es glutamato, ¿sí? El glutamato con el amoníaco formaba la glutamina. Esa glutamina es liberada a la sangre, ¿sí? Pero a su vez también recordemos que en el músculo y los otros tejidos ese glutamato provenía de transaminaciones. Entonces estamos, en cierta manera, eliminando grupos amino. Entonces, ese glutamato con el grupo amino, por la glutamina sintetasa, forma glutamina. La glutamina se libera a la sangre. En el intestino, ¿sí? En el intestino, esa glutamina, por la glutaminasa, que vimos la reacción recién, libera el grupo amino y el glutamato. Ese grupo amino también va a sangre, pero en este caso a la vena porta, ¿sí? Por otro lado, ¿qué ocurre en el hígado? En el hígado tenemos los hepatocitos periportales. Esos hepatocitos periportales toman el amonio de la sangre y en el ciclo, digamos, de la urea, o lo introducen en un ciclo, el ciclo de la urea, produciendo urea, que esa urea no es tóxica, se libera a la sangre y esa urea después se elimina a través de la orina, ¿sí? Pero por otro lado, en esos hepatocitos periportales, la glutamina que había sido producida en el músculo y otros tejidos es captada, por eso digamos, ingresa en los hepatocitos y por la glutaminasa produce glutamato y amonio. El amonio ese se elimina a través del ciclo de la urea bajo la forma de urea. Entonces vemos que en los hepatocitos periportales eliminan el amonio no solo del que está en la sangre, sino también el de la glutamina, y lo eliminan bajo la forma de urea. Pero también ocurre que en los hepatocitos perivenosos, el glutamato, por la glutamato sintetasa, pasa o se transforma en glutamina. Es decir, que toma esos hepatocitos perivenosos también toman amonio. Hay que tratar de sacar el amonio de la sangre, lo toman con el glutamato, lo transforman en glutamina. Esa glutamina va a sangre y cuando pasa por el riñón, esa sangre, por la glutaminasa, se libera glutamato y el amonio se elimina por orina como tal, ¿sí? Es decir, que lo que podemos ver acá es que la utilización del amonio, ¿sí?, es en los hepatocitos periportales para la síntesis, amonio, para la síntesis de urea. Lo mismo que el amonio que se obtuvo de la glutamina. Y en los perivenosos, el amonio es utilizado para la síntesis de glutamina. Y a su vez,
que la glutamina que se capta desde la sangre por los riñones se hidroliza y se excreta como amonio a través de la orina. Esto es una vía de eliminación de protones, porque recordemos que este amonio, ¿de dónde surgía? Del amoníaco que captaba un protón. Entonces, esta eliminación de amonio proveniente de la glutamina es una reacción importante en el mantenimiento del equilibrio ácido-básico y contribuye en cierta manera a la mejoría de los cuadros de acidosis del organismo. Esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Vemos lo que ocurre en el músculo, la forma de transporte del nitrógeno al hígado, al riñón, básicamente como glutamina, aunque recordemos que también podía hacerse bajo la forma de alanina. Entonces las proteínas, tenemos los aminoácidos, la transaminación, ¿sí? Se produce glutamato, ese glutamato desamina por la desaminación oxidativa, el glutamato produce amonio y por la glutamina sintetasa, glutamina. Esa glutamina sale a sangre, va al hígado. En el hígado, por la glutaminasa, produce glutamato y amonio que va al ciclo de la urea. Y a su vez, el glutamato, por una glutamato deshidrogenasa, produce el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Por la desaminación oxidativa, la glutamato deshidrogenasa, acá era desaminación oxidativa del glutamato, se libera el amonio que va al ciclo de la urea. Pero a su vez, también la glutamina entonces podía llegar al riñón, por la glutaminasa, producir glutamato y amonio que se libera por orina. A su vez, este glutamato, por desaminación oxidativa, producir amonio también que se elimina por orina, ¿sí? Y algo de glutamina llega al intestino, eso ya lo vimos en la filmina anterior, donde se hidroliza por la glutaminasa. Vamos a ver entonces el ciclo de la urea, que elimina casi la totalidad del amoníaco proveniente de las transaminaciones. ¿Y por qué digo proveniente de las transaminaciones? Porque si vemos acá, el glutamato era el principal compuesto obtenido de las transaminaciones. Por la glutamato deshidrogenasa, esta reacción es importante en el interior de la mitocondria, se produce se libera el amoníaco. Si este amoníaco, en presencia de dióxido de carbono, que en realidad está bajo la forma de bicarbonato, por la carbamilfosfato sintetasa, se produce carbamilfosfato, ¿sí? Esta reacción necesita dos moléculas de ATP y da 2 ADP y 2 fósforos inorgánicos. Este carbamilfosfato, es decir, se produce una condensación entre este grupo amino y el dióxido de carbono y un grupo fosfato del ATP. El carbamilfosfato, ¿sí? Digamos, con un compuesto que se llama, acá no he querido ponerles las fórmulas porque la verdad que me pareció que no tenía sentido, se condensa con un compuesto que es la ornitina para producir citrulina. Esta citrulina
sale de la mitocondria, del hepatocito. El ciclo de la urea se produce en el hígado exclusivamente, ¿sí? Entonces esta citrulina sale de la mitocondria y allí el aspartato proveniente de transaminaciones aporta el grupo amino para formar arginino succinato, ¿sí? Allí también en esta reacción del arginino succinato sintetasa se necesita ATP y fíjense, podemos ver que acá se consumen, digamos, dos enlaces fosfatos de alta energía, ya que el ATP pasa a AMP. El arginino succinato, por la arginino succinasa, produce arginina y fumarato. Ese fumarato va a ir al ciclo de Krebs. Y la arginina va por la arginasa a producir urea, que como podemos ver acá, es una molécula que tiene un carbono con un grupo, digamos, con un oxígeno, como si fuese un grupo ceto, y dos nitrógenos, dos grupos amino. ¿De dónde provienen esos grupos amino? Bien, de ese glutamato original y del aspartato. Se regenera ornitina que vuelve a ingresar a la mitocondria para, digamos, continuar produciéndose el ciclo. ¿Cuál es la ecuación total del ciclo entonces? Dióxido de carbono más amoníaco más 3 ATP, porque acá tenemos en la primera reacción 2 ATP, y entre citulina y aspartato, para formar el arginino succinato, otro ATP, más aspartato más agua, se produce urea en forma neta, ¿no? Más 2 ADP, más 2 fósforos inorgánicos, más un AMP, más un pirofosfato, más fumarato. Esta reacción acá, catalizada por la arginino succinato sintetasa, son reacciones irreversibles. ¿Por qué? Por la rápida hidrólisis del pirofosfato. Algunas consideraciones sobre el ciclo de la urea. Se lleva a cabo principalmente en los hepatocitos que rodean los vasos del sistema porta. Participan 5 enzimas. Las dos primeras etapas ocurren dentro de la mitocondria. Vimos que la primera enzima era la carbamilfosfato sintetasa. De esta enzima existen dos isoenzimas, una mitocondrial y otra citosólica. La mitocondrial es la que interviene en la síntesis del carbamilfosfato del ciclo de la urea. Y utiliza, esto es una cosa importante que me olvidé de decir, ¿sí? Que la carbamilfosfato sintetasa utiliza como cofactor, necesita magnesio, pero a su vez como activador alostérico el N-acetilglutamato. A su vez, la carbamilfosfato sintetasa citosólica sirve para la síntesis de carbamilfosfato, pero este carbamilfosfato va a participar en la síntesis de bases pirimídicas, no relacionado con el ciclo de la urea. Y los dos nitrógenos de la urea provienen de transaminaciones de aminoácidos. Además de requerirse estas 5 enzimas, también se requiere la glutaminasa hepática,
la N-acetilglutamato sintetasa, ya lo vamos a ver esto por qué, y los transportadores aspartato, fumarato y citrulina ornitina. Si nosotros recordamos, la citrulina, vamos a volver a la filmina anterior, la citrulina sale de la mitocondria, ¿sí? Pero después ingresa ornitina. Esto es si bien acá están como en forma separada, pero es un cotransporte. Mientras sale uno, entra otro, ¿sí? Lo mismo que con los transportadores aspartato-fumarato. Recordemos que el fumarato que se produce acá va al ciclo de Krebs. ¿Dónde se produce el ciclo de Krebs? En la mitocondria. Ya vamos a ver cómo se relacionan el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs. A su vez, la urea producida en cada vuelta difunde a la circulación general y se elimina principalmente por los riñones a través de la orina. Una pequeña porción de la urea pasa por el colon y allí la ureasa de bacterias de la flora intestinal la hidrolizan, produce amoníaco y ese amoníaco vuelve por vena porta al hígado y ya vimos que de allí era tomado para ingresar al ciclo de la urea nuevamente. Y el ciclo, a su vez, sirve como vía de síntesis del aminoácido arginina. Por esto, este aminoácido no se transforma en un aminoácido esencial en los adultos que tienen un balance nitrogenado, digamos, adecuado. ¿Qué características tiene la urea? Es un compuesto inocuo, atóxico, es muy soluble en agua, se elimina con gran cantidad de agua, difunde fácilmente a través de las membranas celulares para su eliminación. Un adulto normal con una dieta equilibrada elimina entre 25 a 30 gramos de urea diarios por orina y esto corresponde al 90% del nitrógeno total excretado. Y la cantidad de urea eliminada está relacionada con la ingesta de proteínas. En la sangre circulante se encuentran entre 20 y 30 miligramos por decilitro de urea, uremia, se produce esto, ¿sí? La uremia aumenta cuando, hiperuremia sería, cuando aumentan los niveles de urea en sangre, ¿sí? Y esto ocurre ante la insuficiencia renal. Ahora, la urea no es la única forma de eliminación de compuestos de nitrógeno, sino que también en muy poca cantidad se elimina nitrógeno bajo la forma de ácido úrico, creatinina, amoníaco y algunos aminoácidos. Pero la eliminación bajo esta forma se mantiene en una forma más o menos constante y no varía con, digamos, las dietas ricas en proteína. ¿Cómo se regula el ciclo de la urea? Se produce en dos niveles. Por regulación alostérica del N-acetilglutamato y también por inducción enzimática, ya que las enzimas del ciclo aumentan entre 10 a 20 veces cuando aumenta el suministro de amoníaco o aminoácidos al hígado. Ahora, si aumenta la degradación de aminoácidos debido a que hay una dieta rica en proteínas porque hay un exceso de aminoácidos o en procesos de inanición en los que se está utilizando las proteínas del músculo, ¿sí? Y por lo tanto hay un exceso de amoníaco y ese, digamos,
cadenas carbonadas de los aminoácidos se utilizan para obtener energía. Entonces, en ese caso, aumenta el glutamato, que se forma por transaminación. Hay un aumento del N-acetilglutamato, que actúa como activador alostérico. El N-acetilglutamato se forma a partir del glutamato, que se une con digamos, el grupo acetilo, ¿sí? Que proviene del acetilcoenzima A, y la enzima es la N-acetilglutamato sintetasa, activado por el aminoácido arginina. Este N-acetilglutamato dijimos que era el activador alostérico. Y por lo tanto, este N-acetilglutamato activa la carbamil fosfato sintetasa 1, que era la mitocondrial que se encuentra, digamos, que participa del ciclo de la urea. Y por lo tanto, de esta manera aumenta la velocidad de producción de urea y así la eliminación de amoníaco. ¿Cómo se relacionan el ciclo de la urea con el de el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos? Fundamentalmente, digamos, a partir del oxalacetato, ya que el oxalacetato por transaminación puede producir aspartato y glutamato. El glutamato por desaminación oxidativa produce el amoníaco que ingresa al ciclo de la urea. Y hemos visto que el ciclo de la urea producía fumarato. Este fumarato se incorpora al ciclo de Krebs. Y por otro lado, el oxalacetato podía servir para la síntesis de glucosa en la gluconeogénesis. Entonces, de esta manera, ¿sí? Se relacionan el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos, a través del aspartato y del fumarato. El ciclo de Krebs aporta, digamos, el oxalacetato que transamina con glutamato y de aspartato, ¿sí? Y este aspartato ingresa al ciclo de la urea. Pero también puede este oxalacetato transaminar, perdón, con el alfa-cetoglutarato, a partir de ahí producirse glutamato y por desaminación oxidativa el amoníaco, que ingresa al ciclo de la urea. Una cosa importante desde el punto de vista, bueno, digamos de la kinesiología, y esto, ¿por qué siempre hablamos desde el punto de vista de la kinesiología? Sabemos que obtener energía para el funcionamiento de los músculos, esto es importante, ¿sí? Y vimos que la gluconeogénesis era, digamos, un proceso importante cuando disminuye la glucosa en sangre. Un aminoácido importante o que aporta, digamos, a la gluconeogénesis es la alanina. Entonces, en el músculo las proteínas se degradan a aminoácidos. Por transaminación vimos que terminaban en glutamato. Este glutamato, si transamina con piruvato, el piruvato se transforma en alanina y el glutamato en alfa-cetoglutarato. Esa alanina va por sangre hasta el hígado.
Allí, en el hígado, nuevamente esta alanina transamina, ¿sí?, con alfa-cetoglutarato para producir glutamato y piruvato. Y este piruvato entraba, digamos, a la gluconeogénesis, producía glucosa, y esta glucosa es tomada por el músculo para, digamos, producir ATP, ¿sí? Entonces, podemos decir, y ya lo habíamos visto, que la alanina es un importante portador de grupos amino bajo la forma digamos, de amoníaco y piruvato desde el músculo al hígado. Y el amoníaco, si nosotros no vimos acá que ocurría en el hígado con el glutamato obtenido por transaminación desde la alanina, este glutamato termina bajo la forma, digamos, se libera acá el grupo el amonio, grupo amino, acá le falta el 3, y se elimina como urea. Podemos decir, recién estaba un poco, pero bueno, en esta filmina lo podemos ver un poco mejor, cómo se integran el ciclo de la glucosalanina y de la glucosa lactato o el ciclo de Cori, ¿sí? Podemos decir que globalmente los carbonos de la glucosa en el músculo se transforman en alanina y regresan luego esa alanina. Vimos que recién la alanina salía del músculo, iba al hígado, en el hígado por gluconeogénesis produce glucosa, esa glucosa en el músculo por la glucólisis produce piruvato, y ese piruvato por transaminación producía alanina. Entonces, en este ciclo, en el de la glucosalanina, se transfiere nitrógeno de los aminoácidos musculares al hígado, porque son transportados por la alanina. Y luego el amoníaco es eliminado bajo la forma de urea. Ahora, si la disponibilidad de oxígeno en el músculo es limitada, el piruvato procedente de la glucosa puede ser reducido a lactato. Vimos qué es lo que ocurría en procesos de anaerobiosis por la lactato deshidrogenasa. Y ese lactato era volcado a la sangre, captado en el hígado y también se transformaba en piruvato por la lactato deshidrogenasa hepática que ingresa a la gluconeogénesis. Bueno, esto es lo que dice acá. En el ciclo de la glucosa-alanina hay una transferencia neta de nitrógeno desde el músculo al hígado. En tanto, en el ciclo de Cori no se produce transferencia neta de nitrógeno. Pero podemos ver cómo a través del piruvato, que sirve para transaminar, se relacionan el ciclo de la glucosalanina y el ciclo de Cori o de la glucosa lactato. ¿Cuál es la importancia de la eliminación del grupo amino? El amoníaco es apolar y es soluble en los lípidos. Y esto hace que atraviese la barrera hematoencefálica. Es tóxico especialmente para el sistema nervioso y cuando se acumula en sangre produce lo que se denomina hiperamoniemia.
¿Cuáles son algunas de las acciones del amoníaco en el cerebro? Interfiere en el intercambio iónico a través de las membranas, causando daños en el cerebro, causa encefalopatía, coma y muerte, ya que las neuronas dependen del potencial de membrana para funcionar. Por otro lado, produce un bloqueo del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el amoníaco, al combinarse con el alfa-cetoglutarato para producir glutamato, retira este intermediario del ciclo de Krebs y por lo tanto produce una inhibición del mismo. A su vez, la acumulación de glutamina, dijimos que una forma de eliminación era la formación del amoníaco, era la formación de glutamina, produce edema cerebral, especialmente en los astrocitos, por un efecto osmótico. Y a su vez también la síntesis exagerada de glutamina reduce los niveles de glutamato y esta reducción inhibe la lanzadera del malato aspartato. Por lo tanto, se produce un aumento del lactato y disminución del pH en el cerebro. A su vez, el exceso de amoníaco en el cerebro que puede producir una activación de la glucólisis, ya que el amoníaco estimula la fosfofructoquinasa y con ello la glucólisis, aumentando también el lactato y la relación NAD reducido, NAD oxidado. Bien, y acá, esta es la última filmina ya, tenemos las reacciones en las que interviene el amoníaco. Si se combina con el dióxido de carbono, vimos que formaba el carbamilfosfato y esto sirve para la síntesis de arginina, también para la síntesis de pirimidinas y la síntesis de urea. Combinado con el aspartato, lleva a la formación de asparagina. Con el alfa-cetoglutarato, la formación de glutamato. Y a partir del glutamato, la formación de otros aminoácidos. Y por otro lado, desde el glutamato, la formación de glutamina y glutamina. Vimos cómo llegábamos ya a la formación del glutamato. La glutamina produce, o a partir de la glutamina, la producción de purinas, de aminoazúcares, triptofano, histidina, etc. Nos quedaría ver digamos, qué es lo que ocurre con el esqueleto carbonado de los aminoácidos, pero eso será en una próxima presentación.